Muy bonita tarde que Dios nos ha dado. Estamos contentos de estar en nuestro segundo servicio. Sean bienvenidos y agradecidos por todos los que se han unido también a esta transmisión. Esperamos que sean muy bendecidos por medio de la predicación de la palabra de Dios. Ya saben todos ustedes, estamos teniendo una serie preciosa, la vida de Jesús, y en ella ahorita estamos introduciendo una subserie, ¿verdad? Por decirlo así, que hemos titulado Jesús, ¿verdad? Los 12 de Jesús. Y hoy, el día viernes, tuvimos una introducción. ¿Cuántos pudieron estar presentes el día viernes? Que levante su mano. Bueno, ¿fueron bendecidos con la enseñanza? Bueno, hoy vamos a continuar con esa introducción. Y les digo, durante todos los viernes vamos a estar hablando y compartiendo acerca de los 12 apóstoles del Señor. Y más que compartir con ustedes biografías o pequeñas biografías o reseñas, tampoco vamos a hacer exposición de un pasaje en particular en que los apóstoles o cada uno de ellos fueron protagonistas de esa historia, sino que más bien vamos a hablar de ellos en relación de qué tenían de particular esos hombres, ¿verdad? De diferente, de manera en que nosotros nos podemos identificar con sus vidas, ¿verdad? Y va a ser muy importante porque nos vamos a ver en ellos, ¿verdad? Vamos a hablar de hombres que Jesús seleccionó para esta gran tarea, y ya no los veremos de alguna manera, por decirlo así, como en ocasiones queremos ponerlos en esos pedestales como pequeñas divinidades, ¿verdad? Sin embargo, reconocemos toda esa gracia, esa virtud, ¿verdad?, que Dios les dio, pero los veremos como tales, ¿verdad? Hombres sujetos a pasiones, ¿verdad?, con defectos, virtudes, con temores, miedos, con tantas características. Y vamos a ver cómo nos va a bendecir esta serie de enseñanzas de Jesús y sus 12. Y bueno, vamos a continuar. Quiero que me acompañes a abrir la escritura en Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. Hoy van a ser muchos textos de la palabra de Dios, espero que tengas paciencia. Y bueno, trataremos de cubrirlos de una manera básica. Bueno, déjenme decirles, perdón, todos los niños van a ir a su clase, los teens van de este lado, por favor, aquí en la oficinita. Estamos retomando, nos vamos ajustando en los servicios después de este regreso de unos meses. Y bueno, también agradecido con Dios porque hubo una gran asistencia el viernes, ¿verdad? Muy buena. Ahorita estamos dividiendo el servicio y gracias porque lo hemos tratado de hacer equilibrando la asistencia, ¿verdad?, según lo que nos es permitido. Y bueno, estamos muy contentos. ¿Ya están ahí en la escritura? ¿Qué le parece si me acompañas a leerla? Ok. Voy a leer solamente del versículo 5 al 8, aunque voy a tomar más versículos que estaré compartiendo el día de hoy. Y hoy vamos a titular la misión de los 12. Y dice la palabra de la siguiente manera, Nueva Traducción Viviente. Si alguno de ustedes quiere conseguir la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en la librería La Semilla Bookstore tenemos de varias presentaciones, tamaños de letra para hombres y mujeres según su presentación, así que te animo que visites a La Semilla. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por esta bendición que nos concedes, que nos das, del poder reunirnos como comunidad, como iglesia. Estamos muy felices de estar aquí por la salud, la vida y los medios que has dispuesto para que estemos aquí alabando y glorificando tu santo nombre, como lo hemos hecho ahorita, Padre, ofreciéndote una oración que te exalte, Señor, que también fortalezca nuestra vida, nos ministre. Y estamos aquí para ahora escuchar tu palabra. Pon corazones dispuestos, Señor, para recibirla con gozo, con alegría, y de manera especial apropiarla y ponerla por obra.
Todo esto te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. El Evangelio de Lucas 6:12 al 13 dice lo siguiente: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Cuando leemos esta porción de la Escritura, podemos percibir lo trascendente que fue ese tiempo para Jesús, estando en una comunión íntima con su Padre Celestial. Ahora, ¿por qué me refiero? ¿Por qué esta ocasión tan especial para Jesús? Toda la noche oró. ¿Cuánto tiempo serían? 8, 10, 12 horas, no sé, pero Jesús regularmente se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, iba al monte a orar. Y era un hábito espiritual de Jesús, que mantuvo hasta el día de su muerte, ¿verdad? Cuando Él elevó una oración, una vida de oración, la de Jesús. Y toda la noche oró y estaba buscando la voluntad de su Padre Celestial para saber a quiénes de todos sus discípulos habría de escoger para que fueran sus apóstoles. Se trataba de una decisión que marcaría la historia de la iglesia en sus inicios. Así que nos damos cuenta de cómo esa noche fue una noche especial y cómo ver el amanecer en esa búsqueda. Y finalmente Dios le muestra a quién de todos esos discípulos va a escoger. Dice que al amanecer los escogió. Viene la mañana, sale el sol, empieza un nuevo día, y de entre toda esa cantidad que seguía a Jesús y que lo había reconocido como el Señor, pues están ahí todos sus discípulos. Y qué asombro, qué sorpresa, qué bendición que dentro de todos ellos empieza a elegir a cada uno de sus 12. ¿Se imaginan la emoción, la expectación, verdad, que todo esto provocó? Y bueno, los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Ya saben, tienen tarea de estar estudiándolos para que ya los puedan saber así y los tengan bien identificados. El primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, hermano de Pedro. Así que están dos parejas de dos hermanos, pero tres. Y luego está Santiago o Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo, conocidos como los hijos del trueno; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo o Leví, Santiago, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote. Así que estamos hablando de que se trata de un discipulado intensivo que Jesús les está llevando, y fue de 1 año y medio, y ahí Jesús los capacitaría para que fueran sus representantes oficiales. Eran 12 hombres, ¿verdad?, con una misión especial. Ahora, ¿de qué misión se trataba? De la salvación de los pecadores por medio de la proclamación del Evangelio de la paz. Dios salva a los pecadores. Ese es el mensaje, ¿verdad? Esa es la misión. Así que Jesús, en un breve periodo de tiempo, los equiparía y los instruiría para poder llevar a cabo esta gran tarea. Ahora, Jesús, en una visión divina de las cosas que habrían de suceder en el futuro cercano, lejano, escatológico, y con esto me refiero a los últimos tiempos, ¿verdad?, les hace saber todo lo que ocurriría durante esa misión: pruebas, luchas, tentaciones que habrían de afrontar y las acciones que todos ellos debían de tomar con determinación. Así que Jesús les va a decir todo lo que va a pasar durante esta misión. También les prometió que el Espíritu Santo del Padre, el Espíritu del Padre, los asistiría en todo momento, ¿verdad? Y les exhortó a que permanecieran fieles hasta el fin, y les hizo saber lo valioso que eran ellos para Dios, y por esa razón Él velaría por cada uno. Finalmente, siendo ellos sus seguidores, todos aquellos que le recibieran delante de Dios estarían recibiendo a Cristo, pues ellos le representaban. Amén. Cristo en ellos y en nosotros
la esperanza de gloria. Todo esto ellos lo vivirían, pero ¿saben una cosa? Ya sin su maestro. Así que este año y medio va a ser una tarea intensiva con ellos de 24/7. Y todo esto se ha ido cumpliendo al pie de la letra, de manera que la palabra de Dios es fiel. Amén. La misión de los 12. Vámonos al versículo número 5. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Bueno, antes de mencionar las instrucciones, quiero mencionar lo siguiente. Primero Dios envía al Hijo, después el Hijo envía a sus 12 apóstoles. ¿Ok? Entonces, primero el Padre envió al Hijo. Primera de Juan 4:9 nos dice: Dios nos mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. El Padre envió a su Hijo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Primera de Juan 4:14. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Entonces Dios el Padre envía al Hijo para que nosotros, creyendo en su nombre, tengamos vida eterna, pues Él es el Salvador del mundo. Amén. A eso lo envió el Padre. Por eso la misión de Jesús para con sus 12 es la proclamación del evangelio de la gracia salvadora de Dios. Ahora el Hijo envía a sus apóstoles. Juan 17:18 dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Amén. Juan 20:21. Una vez más les digo, cuando resucitó el Señor y se apareció a ellos: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Queda claro? Entonces, ahora vamos a ver. Al enviar Jesús a sus 12 apóstoles, eso fue la respuesta a la petición de oración que Jesús les hizo a sus 12, como compartimos el viernes. El versículo 38 del capítulo 9 dice: así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, al Señor de la mies, pídanle que envíe obreros a sus campos. Y les decía que en la mente de Jesús, cuando les está pidiendo que oren para que el Señor envíe obreros, ¿verdad? En la mente de Jesús estaban sus 12. Y esta es la respuesta, puesto que Jesús los está enviando. La oración de los discípulos debía ser o fue: envíame a mí. Amén. Se le dijeron: oren al Señor de la cosecha para que envíe obreros a sus campos. Entonces yo creo que ellos decían: Juan o Pedro, Santiago, Bartolomé, Felipe, pero si yo aquí estoy y yo puedo ser uno de tus obreros, envíame a tus campos. ¿Cuántos de los que están aquí en esta tarde quieren ser usados por Dios para que Dios nos lleve a sus campos, a sus tierras? Amén. Solamente es cuestión, porque podemos decir que sí, pero mientras no se muevan los pies, pues nada más va a quedar en palabras, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la respuesta. Vamos a los versículos de nuevo 5 y 6. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Aquí me llama muchísimo la atención, ¿verdad? No dice a las almas perdidas, a las ovejas perdidas, sino específicamente de quién son esas ovejas perdidas. Dice: a las ovejas perdidas de Dios, ¿verdad? Ahora, bueno, muy bien, leyendo estos dos versículos, primero, Jesús especifica a quienes no deben ir, ¿verdad? ¿Y a quienes no deben ir? A los samaritanos ni a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no son judíos. ¿Ok? Ahorita la palabra de gentil, bueno, ahí les digo. La prohibición de ir a ellos no se debía a la pugna, ¿verdad?, que ya históricamente y por años tenían los judíos con los samaritanos, ¿verdad? Porque para los judíos los samaritanos eran unos mestizos, ni eran 100% judíos ni eran 100% gentiles, ¿verdad? Y así que había un desprecio y toda una historia, ¿verdad? Pero no se trataba la prohibición por esa causa, ni
respecto a los gentiles porque fueran unos paganos, ¿verdad? Ahorita la palabra de gentil ya ha cambiado mucho, ¿verdad? Antes era un pagano, literalmente era un gentil, era una persona que tenía y creía en dioses falsos, o sus prácticas ritualistas eran contrarias, ¿verdad? A los mandamientos de cómo se debe adorar a Dios. Entonces un pagano era un idólatra, y un pagano pues era un gentil. Pero como la palabra cambió, ahora llegamos a qué gentil eres, hablando de una persona educada, amable, ¿verdad? Imagínate que ay, cómo eres idólatra, ¿verdad? O pagano, ¿verdad? No, ya no lo hacemos así. Entonces tampoco se trataba de un desprecio, esta prohibición, y tampoco fue un mandato permanente, porque la Biblia nos dice la gran comisión de ir a predicar el mundo a todas las naciones, ¿verdad? A ser discípulos de todas las naciones. Jesús le testificó, compartió con samaritanos, amén, ¿sí? Entonces no era un mandamiento permanente. Segundo, Jesús especifica a quienes sí deben ir. ¿A quién? Al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. Ahora, las ovejas perdidas de Dios, por un lado, son todas aquellas personas que se han alejado y quebrantado el pacto de Dios, ¿ok? Pero por otro lado, las ovejas perdidas de Dios son aquellas ovejas, ¿verdad?, que sus pastores irresponsables extraviaron. Y eso es muy tremendo. Recordamos la compasión que Jesús sintió cuando vio a toda esa multitud confundida, abatida, desamparada. Explicamos lo que esas palabras significaban: totalmente derribados por heridas morales, como despellejados, como exhaustos por andar por un camino que parecía interminable. Cuando Jesús ve, se siente gran compasión, y él dice: como ovejas sin pastor. Amén. Y Jeremías 56, por eso vamos a ver por qué manda primero, ¿verdad?, a buscar las ovejas perdidas de Dios. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas, mi pueblo. Por eso manda a buscar a las ovejas perdidas de Dios. Sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas, perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Qué terrible es tener un mal pastor. ¿Te das cuenta? Cómo las ovejas se pueden extraviar y ya no saben ni cómo regresar a la iglesia. Amén. Y este es algo que el Señor reprochó a esos líderes. Ezequiel 34 del 1 al 6, y de hecho todo el capítulo 34 nos habla, y quiero mencionarles, quiero leerlo. Después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tiene un pastor de alimentar sanamente a su redil? ¿Y qué es lo que alimenta una iglesia si no es la predicación de la palabra, enseñar la palabra de Dios? Porque es lo único que nutre el alma y lo único que salva el alma. Y esos pastores se olvidaron de su deber. Por eso le dice: ¿acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado a las heridas. En cambio, escucha, las gobernaron con mano dura y crueldad. ¿Ya se da cuenta por qué estaban abatidas? Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Qué terrible. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, regresando un poquito, ¿por qué al pueblo de Israel debían ir y por qué al resto de los pueblos no? Bueno, porque principalmente
creo que esta es la razón, porque la salvación iniciaría con el pueblo de Dios. Romanos dice que la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Romanos 1:16 dice, Pablo diciendo: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Me recuerda una escena cuando dice una persona: pues yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Y le contesta la otra: pero ¿no te has puesto a pensar si el evangelio se avergüenza de ti por la manera en que vives? Pero no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, primero a los judíos y también a los gentiles. Así que la salvación empieza por el pueblo de Dios, por las ovejas perdidas de Dios. Nuestro hermano Paco va a predicar más adelante acerca de una mujer gentil, y ahí viene algo de eso. Hechos 1:8, este pasaje tan leído y que nos infunde aliento, ¿verdad? Que nos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta del orden del plan de salvación de Dios? Cómo empieza con Jerusalén, y luego en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, todos los gentiles. Y les decía, a mí no me gusta mucho cuando algunos hermanos, ¿verdad?, dicen de Juarezalén, ¿verdad? No me gusta, la verdad. Pero bueno, está bien, empieza por tu Juarezalén, ¿verdad? Ahora vamos a ver el propósito de ir a las ovejas perdidas de Dios. Versículos 7 y 8. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Ok, vamos a ver el propósito de ir a las ovejas perdidas de Dios. Primero, anunciar el evangelio. Amén. Esto es lo primero y lo más importante y lo único que vale para la eternidad. Y aquí Dios no invierte el orden de las cosas, porque no tiene sentido sanar a alguien pero que esté perdido espiritualmente, ¿verdad? Porque una persona puede quedar completamente sana y así ir al infierno. Amén. Así que primero hay que anunciar el evangelio. El reino del cielo está cerca. La misión de los apóstoles les está diciendo: el reino de los cielos está aquí en la tierra. Cristo es el reino de Dios. Amén. Por eso Romanos dice que el evangelio es Cristo. Y esas son las más buenas y más grandes noticias. Amén. Ese es el mensaje. El mensaje del evangelio resuena con un llamado al arrepentimiento y un volver a Dios que se demuestra con la manera de vivir. Amén. Amén. Así es. Así que recuerdan a Juan el Bautista cuando estaba predicando. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, demuestren con su manera de vivir que se han vuelto a Dios. Quiere decir que la conducta, ¿verdad?, es la muestra de que una persona se ha arrepentido, ¿verdad? ¿Cuántas mamás tienen hijos que ya van como 100,000 veces que se arrepienten de lo mismo y ya siguen haciendo y lo siguen haciendo, ¿verdad? Mi mamá decía: ya no me pidas perdón. Haz lo que te digo. Amén. Ay, mi mamita hermosa, saludos, abrazos y besos. Ok, muy bien. Segundo, lo que tienen que hacer con las ovejas perdidas de Dios: obrar milagros. Amén. Estas serían las credenciales o pruebas que autenticarían a estos hombres como representantes oficiales de Cristo. Y a mí siempre me recuerda esta escena tan preciosa, estas contradicciones que parecen con Juan el Bautista, ¿verdad? Que este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y veía que él era
¿verdad? Cuando estando preso manda a los discípulos, ¿se acuerda? Cuando le dice, vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el que habría de venir, si Él es el Mesías, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Imagínate sus dudas, sus inquietudes, la incertidumbre, será, no sé, ¿verdad? Entonces los manda y le preguntan a Jesús, y Jesús no le dice a los discípulos de Juan, bueno, díganle que sí, efectivamente soy yo, Jesús de Nazaret. ¿Qué le dice? ¿Qué contesta? ¿Qué respuesta envía Jesús? Él les dice, vayan, díganle a Juan que los ciegos ven, ¿verdad? Los cojos andan, los sordos oyen, los muertos son levantados. En otras palabras, lo que yo diga no importa, sino las demostraciones, ¿verdad?, que autentican que soy el Mesías. Y estas son las credenciales que Jesús les está dando a sus 12. Les dio la autoridad para hacerlo. Amén. Así que ellos obran milagros. La gente está enferma espiritualmente, ciega, coja, muda, ¿verdad? Está muerta en delitos y pecados, está dominada por el mal. Si quisieran verlo espiritualmente, no literalmente, pero literalmente y espiritualmente los apóstoles obraron, ¿verdad?, en esto que Dios los había capacitado. Ahora, aquí hay algo importante de saber, Los apóstoles, escúchame bien, no eran teólogos, no eran sacerdotes, ni rabíes, ni escribas, ni fariseos, doctores de la ley. No pertenecían al Sanedrín ni a un núcleo especial de gente prominente religiosa. Amén. Ellos no tenían títulos, pero sí tenían el poder de Dios. Amén. Actuando en ellos. Y por eso los vemos obrar con una clase de milagros impresionantes. Amén, amén, así es. Qué impresionante. Ellos, me recuerda a Pablo, ¿verdad? Cuando le dice a los corintios, escucha bien, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes, escucha, con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo llega de manera sencilla, ¿verdad?, de manera humilde, y les dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No llegué con esa elocuencia de palabras, con un lenguaje demasiado culto, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Amén. Así llega Pablo y les dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y así podían verlos y decir, pero estos que analfabetos, ignorantes, ¿verdad?, insignificantes, ¿quiénes son? Esos son. Amén. ¿Se imagina la envidia que sentía todo ese poder político y religioso al verlos? Era tremendo, ¿verdad? Como recuerdo las palabras del apóstol Pedro cuando Dios lo usó para levantar a un cojo delante de todo el Sanedrín, y escucha, donde se encontraban los gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, que eran de la familia de los sacerdotes. Dice que hicieron entrar a 2 de los discípulos, ¿verdad? Los mandan llamar, y era Pedro y Juan, y les preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, fíjate cómo habla Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? ¿Me dan la oportunidad de decírselos? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. ¿Nos damos cuenta? Ellos
al obrar milagros, nunca se atribuyeron gloria que no les pertenecía. Simplemente fueron instrumentos de Dios para ser usados. Él lo hizo, Cristo lo hizo. Así que lee el libro de los Hechos y es impresionante cómo testifican de Jesús. Vámonos al versículo 9 y 10. Hoy es velada, se los prometí. Versículos 23 versículos, iba a decir 42, pero no, de plano no quise meterme en una situación de crisis, ¿verdad? No lleve nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Ahora, para esta misión, ¿por qué Jesús les prohíbe llevar estas cosas que no son necesarias? ¿Verdad? Yo me pongo a pensar que cuando nosotros salimos de viaje, sobre todo la familia Alonso, ¿verdad? Briseño, en combinación, somos muy buenos, ¿verdad? Para llevar todo tipo de previsión, ¿verdad? Si pudiéramos, llevaríamos 4 llantas extras. Eso sí, 2 hieleras no faltan, una chiquita para llevarla enfrente y una grandotota para atrás, ¿verdad? Y con burritos, lonchas y todo. Y una vez para ir allá por Cuauhtémoc, que hacíamos como 5 horas, nos tardamos como 17 horas, muchas horas, como 12 horas, ¿verdad? Bueno, me van a mentir, es que ya saben, bueno, muchas horas, porque en cada 15 minutos nos parábamos. Ay, mira que un nopal, vamos a retratarnos ahí. Ay, vamos a llegar al Oxxo. Y así nos la fuimos llevando, y ya estaban desesperados donde nos estaban esperando, ¿verdad? Llegamos en la madrugada y salimos en la mañana o al mediodía. Entonces, imagínate, cargamos todas estas cosas, ¿verdad? Y no se diga el maletín de primeros auxilios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que el Advil, que bueno, quien no toma Advil, pues tempra, ¿verdad? Las aspirinas, ¿verdad? Que ahorita están de moda, que para los achaques, para los teleles, para los... todo, ¿verdad? Nos llevamos así y en veces no usan ni una, ¿verdad? Y Jesús les dice que no lleven nada, nomás así como están, con la ropa, con los zapatitos que traen. Y ya ves que ahora en el campo misionero, bueno, no, en los verdaderos campos misioneros casi te mandan a pie, ¿verdad? Pero pues tus tenisitos, nada extra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Jesús les está diciendo a ellos? Ustedes tienen que depender de la providencia de Dios. Ustedes tienen que depender del cuidado soberano de su Padre Celestial. No se lleven nada extra, ¿verdad? En los cinturones se echaban moneditas. Y desde las más caras, como de traer de $100, ¿verdad? Un billete de 500, ¿verdad? Hasta los tostones, ¿verdad? Entonces a lo mejor dirían, no te lleven ni las de cobre. Nada para que si te ofrece, nada. Y tampoco te vayas a llevar una bolsita de indigente, causando lástima. Así que no te llevan nada, que el bastón por si se quiebra, nada. Amén. Era una misión de dependencia total. Ellos debían quedar desprovistos de toda previsión humana. Así era esta misión. Entonces Dios sería su proveedor, su sustentador, su cubrimiento, su fortaleza y su noble sostén. Así que ya no iban a necesitar ni un bastón. Amén. Eso era para esta misión. Ok. Así como Dios sustentó a los israelitas en el desierto, así va a cuidar de sus 12. Amén. ¿Recuerdan cuando en Deuteronomio 29:5 dice: durante 40 años te guié por el desierto, sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron? ¡Wow! Imagínate cuántos años, ¿verdad? Y traían las mismas chanclas. Lo que sí Jesús les permite es que no duden en aceptar hospitalidad. Siempre el Señor va a tener un hermano en su camino, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Siempre va a haber un hermano que nos va a recibir. Ahorita más adelante va a decir que cuando lleguen a esa casa permanezcan ahí hasta que salgan, porque eso es una muestra de cortesía y de gratitud. Amén.
de contentamiento al ser hospedados. El Señor quiere que tengamos contentamiento, lo que necesitamos nada más, ¿verdad? El apóstol Pablo pasó por esta escuela de la obediencia y de aceptar la voluntad de Dios. Amén, ¿verdad? Él dijo: en todo y por todo he sido enseñado a tener y a no tener, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es lo que yo necesito. Jesús los manda así, que sepan que de Dios van a tener lo que necesitan. Nosotros los humanos somos muy interesados, ¿verdad? Nos invitan a predicar. Imagínate, llegamos a un lugar y el lugar que me recibe es humilde, ¿verdad? Muy sencillito, tiene pues un par de cuartitos, una camita, ¿verdad? Y los anfitriones bien bonitos me dicen: no, pues acuéstate en la cama o en el catre, ¿verdad? Y bueno, el otro hermano pues ahí en el suelo, y estamos y predicamos muy contentos. Me presenta a todos los hermanos. Resulta que hay unos bien ricos en la congregación y me dicen: hermano, pues véngase a quedar en nuestra casa, ándele, véngase. Y yo le digo al hermano pobrecito: ay, hermano, ¿sabe qué? Le iba a decir que nada más hasta ayer me quedé, me voy a ir con los hermanos los ricos, ¿verdad? Entonces, híjole, qué feo, ¿verdad? Entonces quiere decir que en la misión yo ya soy convenenciero y soy interesado. Y entonces, ¿verdad? Es muy fácil decir que mejor me voy allá, ¿verdad que sí? Amén. Así es como los predicadores que te invitan a una pequeña iglesia, una iglesia chiquita como esta, o una misión, y vas: ah, sí, pastor, voy. A mí me ha tocado ir a iglesias muy pequeñas que ves así nomás 2, 3 personas. Imagínate que de una iglesia te digan: hermano, y tú vas a ir el 16 de octubre a esa iglesia pequeñita, y te invitan una iglesia muy grande de cientos de personas humildes, y te piden que va a ser un congreso y les gustaría que tú fueras el invitado principal, y tú les dices: ¿y cuándo es? Pues es el 16 de octubre. Y ves que es a la misma hora de la misioncita donde te invitaron. Y dices tú: ay, el pastor, se me hace que ni ofrenda me van a dar acá, ¿verdad? Y acá está viaje y hotel y comida y un ofrendón de miedo, ¿verdad? Y dices tú, pastor, ¿verdad? Y vas con la pequeña iglesia y le dices: siento del Espíritu que debemos posponer el servicio para el otro domingo. O no, me olvidé que ya tenía un compromiso, ¿verdad? Y tú te quieres ir al otro lado. Pero vamos a ponerlo al revés. Vamos a suponer que el 16 de octubre te invita a esa iglesia muy próspera, muy grande, de cientos y miles de gentes, donde te van a dar una ofrenda, y luego te invita el pastor de la misioncita. Entonces te dice: pastor, lo que invitar es el invitado que queremos, ¿verdad?, tener en la iglesia. La iglesia está bien feliz de tenerlo. ¿Y cuándo es? El 16 de octubre. Y tú dices: ay, esa es la misma hora de la iglesia, de la grandota, ¿verdad? Ay, hermano, con todo mi amor, ¿verdad? Pero realmente no puedo por ningún motivo. ¿Por qué no dices tú? ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no le cancelas a la grandota? ¿Verdad? No lleven nada en el camino, dependan de Dios. Amén. Ok. Versículo 11 al 13. Vámonos rápido, hermanos, porque la noche es larga. Cada vez que entren en una ciudad o en una aldea, busquen una persona digna y quédense en su casa, lo que les decía, hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga ahí. Si no lo es, retiren la bendición. Ahora, Jesús les está instruyendo que oren, que busquen a una persona digna. Y una persona digna es una persona honorable, es una persona de buen testimonio, que tiene buena reputación para con los de afuera. Es una persona literalmente que es temerosa de Dios, que es un seguidor de Cristo, que gracias al Señor en esa casa, ¿verdad? Dios está gobernando. Él dice que ahí se quedan hasta que salgan. Ok, una persona digna aquí es alguien que ha sido sensible al mensaje del evangelio, que lo ha creído, que lo ha recibido. Entonces, por la fe de esa persona, ese hogar será bendecido y la bendición de Dios nunca se apartará. ¿Quién ha recibido el evangelio en su hogar? ¿Qué hogar es cristocéntrico aquí, donde todo gira en torno a la persona de Jesús? La bendición de Dios está ahí. Amén. Y por siempre estará la bendición. Ahora, bendecir un hogar es rogar
que la presencia de Dios esté ahí. Amén. Que la salud y el favor de Dios estén ahí, que la bendición y la protección, la paz y la prosperidad estén en esa casa, que sea una casa bendecida, no maldecida. La bendición de Dios está ahí. ¿Y cuál es el saludo clásico, histórico de los judíos? ¿Cómo se saludan? Shalom, ¿verdad? Y shalom es más que un saludo. Shalom es una oración. Shalom es una bendición. Y en esta bendición es el total bienestar del cuerpo, de la mente y del espíritu. Eso es, yo deseo tu bien. Deseo el bien para tu casa. Que tengan salud en sus cuerpos, salud emocional, ¿verdad? Salud en el sentido de que no les falte nada. Salud espiritual. ¿Te das cuenta lo significativo que es? Y Jesús dice, ese hogar que lo reciba, bendíganlo. Pero si el hogar no es digno, entonces retiren la bendición. Resulta que ellos llegaban, por eso era importante saber dónde se iban a quedar, para que su reputación, su ministerio, la misión que llevaban no se viera afectada o interrumpida. Entonces debían saber. Pero si por alguna razón llegaban y se daban cuenta que allá había cuestión inmoral en esa casa, ¿verdad? Que si no eran congruentes de lo que decían creer con lo que vivían, entonces, y déjame decirle algo, retirar la bendición no es que decía, ya lo bendije, ahora mejor siempre no, ¿verdad? No, es que cuando una persona le cerraba sus oídos al evangelio, en realidad nunca recibió la bendición, porque el evangelio en sí, esa es la bendición de Dios. Y cuando no se recibe, no se tiene. Ese era retirar la bendición. Versículo 14: si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Hoy, qué terrible desamparo para aquella casa o ciudad, ¿verdad?, que se niega a darle la bienvenida a los representantes oficiales de Cristo, o que se niegan a escuchar el evangelio, ¿verdad? Una vez estaba predicándole a una persona, estaba aquí el trabajo, la persona trabajaba enseguida. Entonces se da una oportunidad, le empiezo a testificar de Cristo, y pasa un compañero de trabajo así por su espalda y le dice al oído, no lo escuches, ¿verdad? O sea, es una persona que ha cerrado. Qué triste es cuando una casa, aldea, ciudad o nación le dice a Jesús, no eres bienvenido, ¿verdad? La palabra de Dios nos dicen los apóstoles que alguien que no viene en nombre de Cristo no le digamos bienvenido. Un obrero fraudulento, un lobo rapaz, un falso maestro, un falso apóstol, ¿verdad? Así hay muchos. Una casa de una hermana querida, pues ya estaba el televangelista ahí en su casa, y ay, ¿cuándo nos visita? Acompáñenos. Bueno, aquí está un hermano, ahorita, ¿verdad? Y llega, y pues abusoncito, ¿verdad? Porque ya exigía su comidita, su desayuno, y todavía les daba su sobrecito para que le dieran su ofrenda. Imagínate, todo que le dan de comer a cada rato y luego pidiendo la ofrenda, ¿verdad? Y otra hermanita ya no podía sacar un abusón de su casa, quería irse a vivir ahí. Y luego la hermana ya estaba muy grande de edad. Qué aprovechados, ¿verdad? Pablo decía, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces para devorar a las ovejas, así que estén atentos, ¿verdad? Bueno, si no les dan, si rechazan el mensaje, qué horrible es cuando una aldea le dice a Jesús, no eres bienvenido. Qué terrible. ¿Recuerdan el mensaje de la liberación de los 2 endemoniados? El hermano Spencer predicó acerca específicamente de un endemoniado gadareno, y a mí me recuerda mucho porque que después de que esa comunidad vio un asombroso, impactante milagro de liberación, literalmente dice Marcos 5:17, le rogaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Imagínate, ¿cómo va a tener una paz alguien que desprecia al Señor de paz? Lo que tiene es maldición.
Qué horrible que a Jesús lo rechacen y le digan: vete, déjanos en paz, ¿verdad? Y Jesús les dice: si una casa o una ciudad se niega a darles la bienvenida, si cierra sus oídos, los oídos de su corazón al mensaje del evangelio, que se sacudan los pies. Ahora, no estamos hablando que a una persona que le compartes el evangelio y lo rechaza una vez ya casi, ¿verdad?, que pintes tu raya y digas: ay, ¿verdad? Y luego sacudas el zapato, ¿verdad? Y hasta lo limpias y le avientes la servilleta, ¿verdad? Y te vayas. No, sacudirse los pies con una persona es una persona que de manera obstinada, con una actitud de necedad, a pesar de las evidencias de la gracia salvadora de Dios, de la prueba que Dios le da para creer, se niega a creer. Con ellos ya no hay remedio. Ajá. La Biblia le dice: no le da lo santo a los perros, ¿verdad?, ni las perlas a los marranos. Entonces un caso trágico, ¿verdad? Entonces el evangelio tiene poder para salvar a todos, pero no tiene poder no tiene poder alguno para salvar a alguien que no quiere creer. ¿Verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lavar los pies era una costumbre y una virtud de lo más importante en Israel, y cuando no se hacía era un símbolo de rechazo. Así que tradicionalmente en la cultura judía era que si alguien venía de viaje de una ciudad y llegaba, tú como un buen anfitrión lo recibías y tú le lavabas los pies. Amén. Le dabas un beso. ¿Te acuerdas cuando el Señor le reclama a Simón, verdad, acerca de la mujer que le empezó a enjugar sus pies con sus cabellos? Y que cuando le reprocha: yo llegué y ni siquiera me recibiste, no me recibiste con un beso, ¿verdad? Y le reprocha esa actitud grosera como anfitrión. ¿Estamos? Entonces era un símbolo de rechazo el no hacerlo. No hacerlo era decirle a la persona que se lavara los pies ella misma afuera. Qué terrible es eso. Ajá. Entonces, cuando los judíos piadosos que regresaban a la Tierra Santa no querían ni siquiera que el polvo pagano quedara pegado en sus sandalias, entonces para esas personas estaban literalmente diciéndoles: me saco los pies, eres tú como ellos, ¿verdad? Ok, ¿recuerdan a Pablo y Bernabé cuando se sacuden los pies estando en Antioquía? ¿Verdad? Porque esa gente despreció el evangelio y en señal de rechazo de ellos se sacudieron el polvo de sus sandalias delante, allí en Antioquía, ¿verdad? Y les dijeron: así como ustedes rechazaron la palabra de Dios, nosotros lo rechazamos a ustedes, nos vamos de aquí. Ya que ustedes se consideraron indignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. ¿Cómo la ve? Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, de sacudir los pies, algunos intérpretes creen que lo que Jesús les está diciendo es que el sacudirse el polvo de los pies es deshacerse de todo sentimiento de rencor, resentimiento, ira, deseos de venganza, ¿verdad? Que ellos pudieran sentidos por el haberse sentido rechazados, ¿verdad? Casi maldiciéndoles, ¿verdad? No. Es como decirte: sacúdete estas cosas, ¿verdad? No interrumpas, sacúdete, sigue tu camino, ¿verdad? Sigue a la otra ciudad. Amén. Sí les conté una vez que iba con un hermano que es predicador y íbamos a la ciudad de Puebla y nos detuvimos en Mioqui, y en Mioqui nos bajamos a un restaurancito, se veía muy bonito pero la comida estaba re mala, ¿verdad? Y resulta que tan mal estaba que el hermano con el que iba, ya frustrado, y luego me dice: hermano, ¿y si oramos para que Dios envíe fuego a Mioqui? ¿Verdad? Bueno, como a los apóstoles el Señor le dijo: no sabes de qué espíritu eres, ¿verdad? Entonces, libérate de estas cosas. Así que rechazar el evangelio es el rechazo más vil, porque se trata del rechazo al amor y la gracia de Dios en la persona de Cristo. Amén. Y les digo la verdad. Y ahora déjame decirte que cuando se rechaza el evangelio, esto trae las más aterradoras consecuencias. Vamos al versículo 15. Les digo la verdad.
el día del juicio, el día del juicio, el juicio del gran trono blanco, el día en que pequeños y grandes, ricos y pobres, de todo pueblo, tribu, lengua y nación estarán delante de Dios para rendir cuentas, ¿verdad? El día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Mayor que el pecado de perversión de Sodoma y Gomorra es el pecado del rechazo al evangelio de Jesucristo. Nomás para que te des cuenta de la magnitud. Porque si el pecado de la perversión redujo a cenizas a esas ciudades, imagínate lo que va a ser el rechazo al Hijo de Dios. Amén. Antes de su destrucción, Sodoma y Gomorra habían sido culpables de quebrantar de manera grave las leyes de la hospitalidad. Dios envió sus mensajeros, 2 ángeles, ¿verdad? Y fueron a la casa de Lot. ¿Y qué hizo la gente de ahí? Quería tener relaciones perversas sexuales con los ángeles. Imagínate cómo lo recibieron. Y si eso fue un trato grotesco y grosero, no quiero imaginar, ¿verdad?, que se quedaron cortitas, ¿verdad? Porque ellas recibieron ángeles que iban a traer juicio de parte de Dios por su perversión. Pero esa ciudad, sus representantes llevaban el evangelio de la salvación. Imagínate si ellos hubieran recibido esos, como dice la escritura que vamos a leer más en Mateo, si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, el día de hoy existiría Sodoma y Gomorra. En otras palabras, es un reproche de no agradecer y no valorar la gracia de Dios. Entonces va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra, para aquella ciudad que le cierra las puertas a Jesús. O una nación. ¿Ven naciones? Hay naciones sin temor de Dios, pero hay naciones que tienen temor de Dios. Entonces no me quiero imaginar si en esta tierra Sodoma y Gomorra fue reducida a cenizas, ¿verdad? Con el fuego de esta tierra. No me imagino, ¿verdad?, qué será cuando sus malvados habitantes, ahora muertos y calcinados, sean levantados, cuando la voz de Cristo diga que se levanten, ¿verdad?, y comparezcan en el día del juicio, y después sean arrojados al lago de fuego y azufre, al infierno de fuego, ¿verdad? Imagínate qué va a pasar con aquella ciudad si eso es horrendo. Ya no tenemos imaginación para ver esa escena. Ok, muy bien, vamos a seguir leyendo 16 al 18. Vamos, hermanos. Miren, los envió como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes, inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esta será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Y escucha lo siguiente, qué impresionante, qué franqueza la de Cristo, qué claridad la de Cristo, ¿verdad? Jesús les dice la verdad de lo que van a afrontar. Esta misión es una misión de alto riesgo. No es una misión para cobardes, y no significa que ellos no temblaran muchas veces, tenían miedos, eran temerosos. Amén. Pero una misión impresionante. ¿Quién quiere aceptar ir a una misión de esa clase? Imagínate que ahorita César te dice: te voy a mandar como una oveja en medio de lobos, te van a azotar en las sinagogas, ¿verdad? Vas a estar en un juicio y te van a odiar y todo lo demás. Dices: oye, no, pues yo pensé que era como una expedición acá de una aventura bien padre, ¿no? No. Jesús es muy claro, ¿verdad?, con lo que les está diciendo. De esa magnitud y con ese riesgo, si a uno le dicen eso, uno pudiera evitar ese sufrimiento y bajarse uno del barco antes de zarpar, ¿verdad? Pero ninguno de ellos va a desertar, porque quien los llamó fue Jesús y quien los capacitó fue Él. Amén, bendito sea su nombre, ¿verdad?
Y pon atención, cuando lees del versículo 16 al 17 y 18, te das cuenta que el Estado los perseguiría, la iglesia los perseguiría, y como leemos, vamos a leer más adelante, la familia los perseguiría. ¿Qué más persecución quieres? ¿Qué más persecución quieres? Imagínate, tú eres un seguidor de Cristo, un representante de Jesús, y te dicen, ¿sabes qué? El gobierno, el Estado, el poder de una nación te está persiguiendo. Y tú dices, hijo, voy a ir a la iglesia. No, ni te metas, te van a perseguir ahí. Me voy a mi casa. Ni a tu casa. Tú dependes de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque Jesús es lo que le va a decir, ¿verdad? El Estado los perseguiría, la iglesia los perseguiría, la familia los perseguiría, pero Dios nunca los abandonaría. Amén. Ellos se tienen que comportar como su maestro. Por eso les dices, como serpientes, astutos, ¿verdad? Prudentes como las palomas. No le vayan a hacer a los valentonados, no vayan a sacar ese carácter galileo que tienen. O sea, sean sobrios, ¿verdad? Tengan cuidado. Por eso empieza a decirle, tengan cuidado por lo que los azotarán. Entonces ellos tenían que manejarse con mucha cautela. Amén. ¿Sí estamos? Qué gran misión. Las sinagogas, hablando de la disciplina que se llevaba ahí, había un tipo que se llevaba en forma de azotes, y el castigo por azotes para los judíos, escúchame bien, consistía en 13 azotes fuertes en el pecho y 26 en la espalda. Jesús les está diciendo que eso van a vivir. ¿Te acuerdas cuando los apóstoles los azotaron? Y después que salieron bien contentos porque habían padecido por la causa del nombre de Dios. Amén. Y nada los detuvo, ellos siguieron proclamando el evangelio. Amén. Así que nada nos va a detener porque el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿verdad, hermanos? Así que Jesús les dice a sus 12 que la injusticia, el castigo y el juicio que deben enfrentar, Dios lo va a usar como un medio para que ellos hablen acerca de Él. Amén. Entonces vas a decir, es injusto que yo esté aquí, yo soy inocente, ¿verdad? Y Dios te está diciendo, calla, te tengo aquí para que le hables al alto poder religioso. Amén. O sea, ¿cómo vamos a llegar? Si yo quisiera ir con un presidente ahorita, quiero hacer una cita para mañana al mediodía con el presidente de la República. ¿Sabes qué me van a decir? Que hay una fila de todos los mexicanos que se quieren quejar. No te creas. No, oramos por el presidente, ¿verdad? ¿Cuándo me va a atender? Un testimonio de una hermana apreciada cuando se estaba postulando a la presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari. Pues había una multitud de gente y entonces quería hablarle de Cristo y dice, pues ¿cómo lo voy a hacer? No, imposible llegar hasta donde está él. Y bueno, ella dice que escuchó que el Espíritu de Dios le dice, usa la cabeza. Pues empezó a pensar, ¿cómo le haré? No, usa tu cabeza. ¿Para qué te di la cabeza? Y dice, dóblate. Entonces se dobló, ¿verdad? Así, y lo dijo, ahora sí empieza a caminar entre la gente. Y empezó a abrir camino, y cuando levantó la cabeza ya estaba frente al presidente. Y le dijo, en Ciudad Juárez hay muchos cristianos y es gente buena, ayúdelos. Yo creo que le entendió mal, ¿verdad? Ok. Entonces, nadie se va a escapar de ser expuesto al evangelio, ¿verdad? Porque dice que reyes, gobernadores y la gente incrédula lo van a oír. Amén. Qué sabio nuestro Dios, ¿verdad? Hay personas que han sido accidentadas siendo personas consagradas a Dios, ¿verdad? Y fueron, por ejemplo, embestidos por un carro, chocaron y están hospitalizados. ¿Y por qué? ¿Por qué, Dios, verdad? ¿Y por qué a mí? ¿O por qué a mi hijo? ¿Por qué al pastor? ¿Por qué? Y todo. Pero no nos damos cuenta en ocasiones que en el plan de Dios, Dios no fue sorprendido.
Si están en el hospital es porque ahí se va a glorificar Dios. Y los va a usar para hablar a doctores, enfermeras. Hay personas enfermas que han estado en una habitación con 4 enfermos que ya están en etapa terminal y se los ganaron para Cristo. Y dijo, te llevé ahí, ¿verdad? Para salvarlos antes de que mueran. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Y Jesús les dijo que serían odiados por causa de su nombre por todas las naciones. Dice bueno, leemos el versículo 21. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y los hará que los maten. Tanto será el odio hacia Jesús, ¿verdad? Que les dice que los van a odiar por ser mis seguidores. ¿Qué pecado cometimos por decirte quiero seguir Jesús? Dígame usted, ¿a quién le hacemos daño? Si no solo el bien. Pues por eso nos van a buscar para matarnos. Porque el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Amén. Y va a llegar a tal punto que imagínate aquí en la iglesia que un hermano traiciona al otro y lo entrega a la muerte. O que los hijos se entreguen a sus padres a la muerte. Eso ya está ocurriendo desde hace muchos años atrás, porque traicionan una religión y vienen al evangelio. La misma familia va a entregar a los miembros de la familia que se conviertan al evangelio. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de eso, que eso va a ocurrir. Amén. Por eso dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos que van a odiar a sus padres, ¿verdad? Bueno, ok. Versículo 22, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, hablando del odio que le van a tener a los discípulos, Juan 15, 18 al 19, una noche antes de Jesús ir a la cruz del Calvario y morir, esta fue la oración de Jesús. Y les dijo a ellos: si el mundo los odia, le dice Jesús a sus discípulos, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Cuando una iglesia se quiere hacer amiga del mundo, ¿en qué se constituye? En enemiga de Dios. Cuando se predica el evangelio de la verdad tal y cual como está en la escritura, no es fácil de recibir. No es fácil, porque el evangelio expone, ¿verdad? Y por eso hay iglesias donde se predica la verdad y no son las multitudes las que llegan. Aunque hay iglesias que predican la verdad y están con multitudes. Dios sabe dónde acerca a la gente. La cosa es estar comprometidos con predicar la verdad. Y les dice que perseveren hasta el fin y serán salvos. Ahora, aquí es importante aclarar algo. Cuando Jesús les dice que todo aquel que se mantenga firme hasta el fin será salvo, no está enseñando que la salvación depende del esfuerzo humano por mantenerse firme. Eso no es así. La salvación empieza con Dios y termina con Él. La salvación es del Señor, ¿verdad? Aquí lo que significa es que el que llama eficazmente, poderosamente, irresistiblemente, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Todos estaban muertos, ¿verdad? Y Lázaro estaba muerto entre ellos. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Y Lázaro estaba bien muerto, bien morido, rugía, para que no les quedara duda de que ya estaba bien muerto. ¿Y qué hizo? Salió. ¿Y por qué salió? Porque el Señor mandó que saliera. Amén. Y qué bueno que le dijo el nombre, porque si no se levantan todos los muertos. Por eso dice que llegará el día que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y serán levantados, uno para condenación y vergüenza perpetua y otras para vida eterna. La salvación es del Señor. El Señor llama, el Señor santifica y el Señor guarda hasta el fin. Amén. Porque de Él es la gloria. Y aquí ya voy a terminar. Quiero leer nada más 3 pasajes de muchos que hay.
respecto a esta salvación que no es por el esfuerzo humano. Ajá. Y Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas, las que me pertenecen, las que yo compré con mi sangre, amén, las que yo busqué y salvé, ¿verdad? Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y no perecerán jamás, nunca perecerán. ¿Quién lo dijo? Jesús. Mis ovejas nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. Y el más poderoso, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Dígame qué poder, fuerza hay que exista que le pueda doblar los dedos a Dios y sacarnos de su mano. Aunque Dios es espíritu, aquí está en una forma para que tú y yo podamos entender. Dios no tiene alas, pero dice que nos llevarán alas de águila, ¿verdad? Entonces nadie nos podrá separar del amor del Padre, ¿verdad? Que ni la muerte, ni la vida, ni espada, nada, ni potestades, ni ángeles, nada puede separarnos del amor de Dios. Judas 24 dice: y ahora, escucha bien, y ahora que toda la gloria sea para Dios. Por eso el hombre no tiene parte en esto, sino su pecado que hizo posible la salvación. Toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Amén. Filipenses 1:6: y estoy seguro, estoy convencido de que Dios, no un hombre que comenzó la buena obra en ustedes, comenzó, inicio, salvación, veniste a Cristo, ¿verdad? La continuará, santificación, ¿verdad? Dice: hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Glorificación. Amén. Amén. Vamos a terminar con el versículo 23. Cuando los persigan de una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Huir no es solo de cobardes. Huir también es de valientes, y de valientes muy sabios, ¿verdad? Amén. ¿A poco no? Se nos dice que huyamos de la fornicación. No creo que nadie quiera ser demasiado atrevido para creer que puede vencerla sin huir. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor dice huye de la fornicación, es porque es un peligro que no vas a poder vencer estando ahí. Amén. Si el sufrir por la fe, ¿verdad?, nos llega en el cumplimiento de nuestro deber, hay que aceptarlo, pero no hay que invitarlo innecesariamente. Amén. Así que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, pero no somos tontos para decir: aquí estoy, decapítenme. ¿Por qué te digo que huir es desde valientes? Porque Jesús les dice: si los persiguen en una ciudad, huyan a la otra. Pero en esa huida vayan sembrando el evangelio, la semilla. ¿Se acuerdan de la dispersión? ¿Qué pasó? Estaban muy cómodos la iglesia. Por eso la persecución es buena, aunque no nos guste ni decirla y ni la decíamos, ¿verdad? ¿Quién quiere que lo persigan? ¿Verdad? Si sientes que en la conciencia te está, si tú obras mal y ves a un policía. Bueno, ¿quiénes eran delincuentes aquí en la ex delincuentes? Bueno, ¿cómo andaba su conciencia, verdad? Veían un policía y ya sentían que ya venían tras usted, ¿verdad? Ay, aquí hay muchos salvos bien tremendos, ¿verdad? Bien extremendos. Bueno, el Señor dice que huyamos, ¿verdad? Y vamos a ir sembrando la semilla. Y cuando la iglesia, muy cómoda, fue perseguida, ¿qué pasó? ¿A dónde fueron? Tarea, ¿verdad?
pero en el camino iban predicando por las aldeas, los campos, por todos lados iban anunciando el evangelio. Amén. Iban ganando discípulos. O sea que no nomás subían de miedo, casi como diciendo: ay, se me hace que mejor ya no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Ok, como dijo Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Estoy en Romanos 15, 18 y 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Así que por donde iba Pablo, iba llenando con el evangelio, permeando todo con el nombre, y llenó todo de Cristo. Amén. Hasta aquí nos quedamos, hermanos. Denle un aplauso a nuestro Señor que nos salvó. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra que nos ha bendecido, nos ha ministrado. Ayúdanos a considerar toda esta misión, Señor, en la que tú mandaste a tus discípulos. Ayúdanos a ver que mucho de esto es algo que podemos vivir o enfrentar. Ellos fue una misión muy especial, muy particular en ellos. Y aquí estamos, Señor, henos aquí, ayúdanos a hacer tu voluntad. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús, amén. Así que muchísimas gracias a todas las personas que pudieron congregarse el día de hoy, y a todas las personas que nos siguieron en la transmisión. Reciban un saludo de toda nuestra congregación del puerto. Que pasen un excelente día. Bendiciones.